Arturo Núñez Jiménez. Muchas gracias. Para mi esposa Marta Lilia y para mí es muy grato tener la oportunidad de estar en esta sesión de instalación del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, que da origen a los trabajos relacionados con el sector agropecuario, con la coordinación de las instituciones vinculadas al sector, de los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y la presencia muy importante de los productores agropecuarios, claves para los trabajos de este consejo. Saludo al secretario de Gobierno, al secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, al delegado de la Zagarpa, desde luego también al diputado Alipio Obando, presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros de la 59 Legislatura del Congreso del Estado, al señor rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a Agustín de la Cruz, tesorero de la Unión Ganadera Regional, al presidente municipal de Emiliano Zapata, cabecera de uno de los distritos rurales, el licenciado José Armín Marín Sauri, y a todos los demás integrantes del Consejo. Hemos dicho que la recuperación del campo tabasqueño es la primera prioridad de la estrategia de desarrollo que queremos seguir a lo largo del sexenio 2013-2018. Así se lo propusimos a los tabasqueños, así lo votaron y ha sido una directriz para los trabajos de formulación del Plan Estatal de Desarrollo. Esto es una necesidad impostergable porque podríamos partir del supuesto de que si no hubiese petróleo, el desarrollo del Estado tendría que estar basado necesariamente en la valoración de sus recursos naturales y específicamente en el campo. Incluso en ese paquete yo incluyo una parte importante de la actividad turística, sobre todo la que tiene que ver con el ecoturismo, porque también implica valoración de recursos naturales. Pero se trata fundamentalmente del sector primario de nuestra economía. Durante mucho tiempo la conciencia ecológica no estuvo presente en el trabajo de desarrollo de las comunidades. Fue hasta la década de los 70 que con aquella famosa conferencia de Estocolmo, promovida por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la humanidad empezó a tomar conciencia de los graves problemas que la falta de esa conciencia y por lo tanto de la acción consecuente había generado en la relación del hombre con la naturaleza. Esa conferencia mundial fue el detonador de la importante grado de conciencia al que hemos llegado a tener hoy de nuestra relación armónica con la naturaleza. Y derivado de ello ha habido una evolución conceptual hasta llegar al concepto de desarrollo rural sustentable, que nos permita sí lograr el desarrollo, pero nunca en detrimento de las posibilidades de que ese desarrollo sea continuo, se reproduzca y pueda ser válido para las siguientes generaciones. Tenemos que hacer desarrollo agropecuario, pesquero, forestal, de todas las actividades primarias, pero en armonía con el medio ambiente. Y un mecanismo colegiado como el Consejo es la mejor forma de hacerlo, para que aquí se integren todas las iniciativas, todas las propuestas y se armonicen los esfuerzos tanto de las instituciones de gobierno como de las organizaciones sociales privadas, de las organizaciones de productores que concurren en el esfuerzo por el campo tabasqueño.
Tenemos que hacerlo para recuperar en muchas actividades el auge que en algún momento llegamos a tener con ellas y que lamentablemente se ha venido abajo. Desde luego no todo es mala noticia en el campo. Hay muchas iniciativas de los propios productores, de empresas, de organizaciones de productores que son muy loables. Ya hemos mencionado la expansión del cultivo de la palma de aceite en el estado, el replanteamiento de la caña de azúcar, los esfuerzos que el gremio ganadero está haciendo para reconstituir la actividad, los que diferentes iniciativas de cacaoteros y de empresas están haciendo para superar la grave crisis del cacao en materia de copra, de citricultura, de carácter forestal con plantaciones comerciales de una parte, con reforestación de otra, y tenemos que hacer un esfuerzo notable en la pesca ribereña y litoral. Hay mucho que hacer y efectivamente mi gobierno quiere darle alta prioridad al campo. He conversado con el secretario de Agricultura, Enrique Martínez, para que pronto esté en Tabasco y podamos coordinar los esfuerzos de la Federación y del Estado y de los municipios en este ámbito del quehacer gubernamental. Hemos hablado, y lo decía en representación de los productores José Santos Márquez Gordillo, de la necesidad de que los recursos lleguen directamente a los productores, que no se queden en los intermediarios, porque he escuchado con reiterada frecuencia la queja de que no siempre los subsidios, los apoyos al campo llegan a los productores, se quedan a veces con los canales de intermediación y por lo menos no todo llega al campo tabasqueño. De por sí no son suficientes esos recursos y si además tenemos las disminuciones, las filtraciones por diversas razones que no son los usos que debe tener, pues el problema se acentúa y es más grave. De tal manera que vamos a retomar el esfuerzo por el campo que ha sufrido un abandono. Durante mucho tiempo el esfuerzo del campo estuvo dedicado a la democratización de la propiedad de la tierra vía la reforma agraria. Sin lugar a dudas, esta fue una necesidad histórica impostergable para el país ante lo que había acontecido como consecuencia de las acciones de los liberales del siglo pasado, del siglo antepasado, del 19, cuando desamortizaron los bienes eclesiásticos, llamados bienes de manos muertas porque no se trabajaban productivamente, y señalaron en esas leyes que quien denunciara esos bienes tendría derecho a que se le otorgaran en propiedad. La Iglesia se defendió, no siempre se conocieron las disposiciones de las leyes y el buen esfuerzo democratizador de los liberales para poner en movimiento la riqueza de la propiedad tierra se tradujo en latifundismo, que se acentuó con el trabajo de las compañías deslindadoras durante el porfiriato. Era tal la concentración de la tierra que el gran reclamo de la Revolución Mexicana por la justicia social fue la solución de la propiedad de la tierra. Pero hoy, visto con retrospectiva, reconociendo que el reparto agrario fue una medida esencial del carácter nacionalista y de justicia social de la Revolución Mexicana, hay que reconocer que hemos sido el único país que hizo un reparto agrario que duró 84 años. Aún países con mayor extensión territorial, como la extinta Unión Soviética, la Unión de Repúblicas, aún China, que hicieron reformas agrarias muy importantes, Polonia, obviamente la hizo antes Inglaterra y Francia, Bolivia, Perú, ninguno utilizó 84 años para repartir la tierra.
Narciso Bassols escribía en 1928: la reforma agraria es un acto redistribuidor de la riqueza en la forma de la propiedad de la tierra, pero debe ser pronto, ya. Sin embargo, no fue así. Y los propósitos positivos, los efectos favorables de la democratización de la propiedad de la tierra, que estimuló la producción y la productividad en el inicio, se anularon con el paso de los años por la inseguridad en la tenencia de la tierra. Y llegamos a tener una legislación que, por ejemplo, en materia ganadera, sostenía que pequeña propiedad ganadera era la que soportaba 500 reses de ganado mayor o su equivalente en ganado menor. Si alguien lograba una productividad mayor en su predio, pues ya era latifundio y se salía de la ley. La ley castigaba la productividad. Y el fenómeno del reparto abierto permanente generó que los efectos positivos de la democratización de la propiedad de la tierra fuesen invalidados paulatinamente por los efectos de descapitalización que generaba la inseguridad de un sistema abierto y permanente de reparto agrario. Quedan algunos asuntos de rezago agrario, no obstante todos los esfuerzos hechos, y se crearon instituciones para finiquitarlos: los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria, y pasar a otra etapa. Esto ocurrió en 91 y sin embargo en 94 ya éramos un país suscriptor de un tratado de libre comercio con América del Norte, Estados Unidos y Canadá, que nos planteó otros desafíos. Para decirlo en términos de Juan Charrasqueado, apenas tuvimos 3 años para ya empezar a competir con los americanos, por ejemplo, que aunque hubo plazos pactados en muchos productos, en muchas actividades, al final de cuentas no siempre se acreditaron lo suficientes para poner el campo mexicano descapitalizado por este proceso tan longevo de reparto agrario en competencia con el sector agropecuario americano, por lo demás en contra de todo lo dicho de libre comercio profundamente protegido y subsidiado. Nuestra ganadería sucumbió ante los embates de esta competencia, y si bien en el mundo global nadie podría sensatamente proponer otra vez medidas proteccionistas, porque simple y sencillamente se saldría de la realidad y de la competencia mundial, hay que rehacer el campo en condiciones de competitividad y además en armonía con el medio ambiente. Ese es el reto que tenemos todos en México y que lo tiene el sector agropecuario, forestal, pesquero de Tabasco. Estoy cierto que con la concurrencia de todos vamos a salir adelante. Tenemos que tener una economía autóctona al margen de lo que ocurra con el petróleo. El petróleo tenemos que verlo como una riqueza, sí, importantísima, pero al final de las cuentas no renovable. Y por lo tanto tenemos que apostarle a las actividades renovables, porque aún en la hipótesis de que el hombre no lograra sustituir los hidrocarburos en varias generaciones, llegará un momento que las reservas se agoten y se terminen. Pero si además, por los precios que va alcanzando el crudo, la humanidad se ve obligada a un cambio de transición energética como en el que está involucrado para obtener energía de fuentes renovables, entre otros los bioenergéticos, productos del campo, como el etanol, entonces en mayor medida tenemos que tener conciencia de que no podemos apostarle solamente a el futuro del hidrocarburo, al margen de que se sostenga o no como el energético por excelencia para hacer funcionar las economías. Por las dos razones, el carácter no renovable del petróleo y el riesgo de que los precios que ha alcanzado el barril de crudo pudieran llevar a la humanidad a acelerar, como está ocurriendo, la transición energética, tenemos que volver los ojos al campo. Ninguno de los países que se ha desarrollado
industrialmente y en los servicios, se ha desentendido de su campo. El campo es condición necesaria, no suficiente para el desarrollo integral, pero sin el campo no hay desarrollo posible. Con esa conciencia vamos a trabajar en este Consejo de Desarrollo Rural Sustentable de Tabasco. Yo exhorto a todos los integrantes que lo hagamos de manera ordenada, metódica, sistemática. No es para noticias espectaculares, es para trabajo permanente, constante, bien organizado, y tenemos con qué poder salir adelante. Yo hago los mejores votos para que esta sesión de instalación del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable sea el punto de partida que nos lleve a la anhelada recuperación del campo mexicano y del campo tabasqueño. Que así sea, por el bien de Tabasco, por el bien de México. Muchas gracias a todos.